Cuentan que en el último suspiro, cuando el alma se desprende del cuerpo, una sombra silenciosa se acerca. No dice una palabra, no juzga, solo observa. Mitad hombre, mitad chacal. Es quien guía a los muertos por los caminos invisibles que llevan al más allá. Su nombre ha sobrevivido milenios, entre tumbas, pergaminos y susurros de sacerdotes. Anubis, el dios de la muerte, el maestro de la momificación, el guardián del juicio eterno. Hoy conocerás el origen de esta deidad oscura que decidía el destino de las almas. Y entenderás por qué, incluso ahora, puede que todavía nos esté observando. Si esta historia despierta algo en ti, regálanos un like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Tu corazón pasaría la prueba, frente a Anubis? En la inmensidad del desierto egipcio, mucho antes de que las pirámides alzaran sus sombras sobre las arenas, los muertos eran enterrados directamente en la tierra caliente, cubiertos apenas por polvo y por el temor. Y al caer la noche, cuando el viento silbaba entre las dunas, los chacales salían de la oscuridad. Y fue de ese miedo, de esa convivencia ancestral entre hombres y depredadores, que nació un dios. Dicen que la historia comenzó en secreto. Neptis, diosa del luto y del límite entre los mundos, vivía a la sombra de su esposo Ses, el señor del caos. Pero su corazón, ahogado en soledad y deseo, anhelaba a otro. Una noche, bajo el velo de la magia, tomó la forma de su hermana Isis, y sedujo a Osiris, dios de la vida y del orden. De esa unión prohibida nació un niño extraño. Sus ojos eran pozos de obsidiana, y su sola presencia hacía que hasta las aves callaran. Neptis, temiendo la furia de Ses, abandonó al niño en los pantanos del Nilo, entre juncos y bruma, entregándolo al olvido. Fue Isis quien lo encontró. Guiada por un susurro o por algo aún más profundo. Envolvió al bebé en lino sagrado, le cantó palabras antiguas y lo crió como si fuera suyo. El niño creció entre templos, hechizos y silencio. Lo llamaron Anubis. Desde pequeño mostraba una conexión única con la muerte. Caminaba entre tumbas como quien regresa a casa. Los chacales lo seguían en fila, con respeto. Y los sacerdotes, sin saber por qué, se inclinaban ante él. En aquel tiempo, los muertos eran enterrados sin protección. El calor y el olvido los reclamaban rápido. Y los egipcios temían que el alma no hallara descanso. Entonces, ocurrió una tragedia. Ses, cegado por los celos y la ambición, asesinó a Osiris. Lo atrajo con palabras dulces a un banquete, lo encerró en un sarcófago, y lo lanzó al río. Más tarde, esparció sus restos por todo Egipto, como si quisiera borrar su existencia para siempre. Pero el cuerpo de un dios no se disuelve tan fácil. Isis y Neptis, unidas ahora por el dolor y la culpa, reunieron los fragmentos. Y fue Anubis quien dio el siguiente paso. Preparó el cuerpo. Lavó cada herida con aceites sagrados. Cubrió los miembros con vendas de lino y resina. Pronunció encantamientos que ningún mortal había escuchado. Allí, en lo más profundo de una tumba sellada por el tiempo, Anubis creó la momificación. Y más aún, creó el rito que permitiría a los muertos cruzar al más allá. Los dioses guardaron silencio. Y cuando colocó la última venda sobre el rostro de Osiris, la muerte dejó de ser olvido. Y se convirtió en tránsito. Anubis ya no era un hijo rechazado. Era el guardián de las tumbas. El protector de las almas. El maestro del umbral entre los mundos. Pero su papel aún no había terminado. Porque Osiris, al volver de la muerte, se convertiría en rey del inframundo. Y a Anubis, por su lealtad, le esperaba un nuevo destino. Después de embalsamar el cuerpo de Osiris y sellarlo en una tumba sagrada, Anubis guardó silencio. Observó cómo los dioses lo coronaban como rey del inframundo. Y entendió que su propio destino acababa de cambiar para siempre. Desde ese momento, ya no sería solo el protector de los muertos. Se convertiría en el guía de las almas. El que las acompaña en su camino hacia la eternidad. Un psicopompo, decían los antiguos. Un ser que aparece justo cuando la vida se apaga. No habla. No amenaza. Solo está ahí. La muerte no llega sola. Llega con él. Cuando el último suspiro escapa del cuerpo, Anubis se presenta. Sin sonido. Sin forma definida. Una presencia que solo el alma puede sentir. Y con él, comienza el viaje. El camino hacia el más allá, el Duat, no es recto ni fácil. Los muertos deben cruzar desiertos espirituales. Ríos que fluyen al revés. Y enfrentar reflejos de sus propios pecados. Seres que se alimentan del miedo y del arrepentimiento los acechan en cada esquina.
Pero si Anubis los guía, ningún espíritu maligno se atreve a tocarlos. Y al final de la travesía, espera la sala de las dos verdades. El lugar es imponente. Columnas gigantes cubiertas de jeroglíficos. Luces sagradas que descienden del techo. Y en el centro, la balanza dorada, donde todo será revelado. De un lado se coloca el corazón del difunto, símbolo de sus actos, sus pensamientos, sus culpas. Del otro, la pluma de Maat, diosa de la verdad y del orden universal. Anubis no juzga. Él observa. Y asegura que la balanza no mienta. Si el corazón es ligero, si no está contaminado por la mentira, el egoísmo o el odio, el alma es declarada digna. Anubis la conduce entonces hacia los campos de Yaru, un paraíso eterno donde el alma puede descansar, rodeada de belleza, ríos tranquilos y paz. Pero si el corazón pesa más que la pluma, si la culpa lo arrastra como piedra en el río, Ammit despierta, la devoradora, mitad leona, mitad hipopótamo, con fauces de cocodrilo. No perdona, no espera, devora el alma. Y con eso, no hay infierno, no hay castigo, solo el olvido total. Anubis no celebra ni llora, respeta, porque él no es castigo, es transición, es justicia. Con el paso del tiempo, su culto se expandió por todo Egipto. Los sacerdotes funerarios usaban máscaras de chacal en su honor. Recitaban sus nombres en los entierros y dibujaban su imagen en las tumbas para proteger al muerto del olvido. Muchos creían que su sola presencia, tallada en piedra o pintada en una pared, era suficiente para alejar a los espíritus oscuros. Pero incluso así, hay quienes no duermen en paz. Porque incluso entre los muertos, hay quienes intentan mentir. Hay quienes creen que pueden engañar al destino. Pero nadie engaña a Anubis. Y en las noches más oscuras, cuando el viento silba sobre las dunas y las tumbas crujen bajo la tierra, hay quienes dicen que aún camina entre los muertos, pesando corazones invisibles, juzgando almas que creen estar vivas. Porque para Anubis, el viaje jamás termina. Entre dioses, monstruos y juicios, Anubis se mantuvo, no como héroe, no como verdugo, sino como el guardián del equilibrio, entre la mentira y la verdad, entre lo que fuimos y lo que dejamos atrás. En los templos olvidados de Egipto, aún resuenan oraciones en su nombre. En tumbas selladas por el tiempo, su imagen sigue presente, inmóvil, pero atenta. Y en las noches en silencio, cuando el corazón pesa más de lo debido, es él quien escucha. Porque tal vez, el juicio verdadero, no lo hacen los dioses, sino el que enfrentamos cuando cerramos los ojos y miramos hacia adentro. ¿Y si hoy fuera tu alma la que estuviera en la balanza? Si esta historia te tocó, dale like al video, suscríbete al canal. Y cuéntanos en los comentarios, ¿tu corazón superaría el juicio de Anubis?